¿Qué es lo que Dios ha querido revelar a la gente sencilla y no a los sabios y entendidos? Y es muy claro, es el amor que Él nos tiene, como es un Padre que no solo nos ha creado, provee a nosotros y nos ha llamado a la iglesia a través del bautismo para que podamos vivir como hijos suyos. La Virgen María, ella está siempre intercediendo por nosotros. Hoy celebramos esta advocación interesante del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen. Es una advocación que viene básicamente de la época de las cruzadas. Un grupo de ermitaños se fue a vivir allí, al Monte Carmelo, queriendo seguir los pasos de Elías, que había ido allí cuando estaba siendo perseguido por el rey de su época. Entonces allí se encontró con Cristo. Pero estos monjes que fueron formando una comunidad en torno a la figura de la Virgen María, finalmente tuvieron que irse cuando los cristianos fueron expulsados nuevamente de la Tierra Santa. Tuvieron que irse a lo que hoy se llama Europa. En aquella época todavía se llamaba la cristiandad. Pero se encuentran con una dificultad. Ya había varias congregaciones. Habían los monasterios de los benedictinos, básicamente, varias ramas de benedictinos y benedictinas. Y también estaban las otras órdenes hospitalarias y órdenes mendicantes, como los dominicos y los franciscanos. Esto les causaba una dificultad porque lamentablemente, aunque Dios suscita todas estas realidades, pero las personas somos de carne y hueso y a veces dudamos de la providencia divina. Entonces muchos les hacían la guerra, entre comillas la guerra, o sea, le ponían las cosas difíciles cuando llegaban a una ciudad y ya había, por ejemplo, una congregación, un monasterio ya de benedictinos o de franciscanos o dominicos en esa ciudad. Le decían: usted no puede estar aquí porque ya estamos nosotros, y ya no se puede dividir las limosnas entre tanta gente, ¿verdad? Claro, eso muestra la fragilidad de todos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que aún entre las congregaciones había dudar de la providencia divina. La Virgen María se le aparece al fundador de esta nueva orden de los carmelitas, y le dice dos cosas. Uno, que le entrega el escapulario, que no es otra cosa sino el traje que usan ellos, pero un traje chiquito para la gente también, para los laicos que quisieran tener esta espiritualidad de la Virgen María.
Es muy sencilla la espiritualidad carmelitana. Es usar el escapulario, vivir una vida cristiana y rezar todos los días a la Virgen María. Me parece que es por lo menos rezar el Padre Nuestro y 3 Ave Marías todos los días, lo mínimo. En esa época pues no se les exigía rezar el rosario, eso era más propio de los dominicos. Entonces ellos hacían estas oraciones. Recordemos que en aquel tiempo el Ave María todavía no se había completado, solo estaba la primera parte, el Dios te salve. Es curioso cómo a través de la historia se va formando esta devoción a la Virgen María del Ave María. Y ella simplemente les pide eso, que recen el Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Y le dice, le indica al fundador que vaya y hable con el Papa para pedir el permiso de poder estar allí en la cristiandad. Efectivamente, él va, pide el permiso y el Papa se lo da. De tal manera que ya ninguna otra orden le podía reclamar porque estaba en tal o cual ciudad, sino que todos estaban llamados a compartir. Y bien, después sabemos cómo Dios suscita también una reforma de la misma orden carmelitana a través de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que va a conllevar una división, ¿verdad? Que no eran lo que ellos querían renovar la orden para que vivieran como vivían los primeros ermitaños que vivían en pobreza. Pero bueno, así es la historia y ellos pudieron revivir esa orden en ese momento también del siglo XVI, que fue un gran tiempo para todas las órdenes religiosas y para nuestra fe cristiana. Supliquémosle al Señor que nosotros también podamos acercarnos, aunque sea de una manera sencilla, porque a lo mejor alguien dice, el rosario, demasiado largo, rezar el rosario. Pues sería lo mejor, que todos pudiéramos rezar el rosario, pero al menos que pudieras rezar ese Padre Nuestro y 3 Ave Marías diariamente, ya sería una gran cosa. Encomendémonos a la Virgen María, que ella interceda por nosotros.